¿Cuántos dicen amén? Yo me congrego hoy junto a usted acá porque estoy consciente de la gloria de Dios que está en su vida. Estoy consciente de lo que significa que hoy domingo yo me reúna con gente que no tiene una religión. Hoy estoy consciente de que estoy congregado con gente que carga la mayor expresión de poder que se puede cargar, que es la vida de Cristo en los santos. Amén. Así que un abrazo, una sonrisa. Escuchen, mire, la enfermedad de un hombre natural, la historia no la recoge. La enfermedad de un rey, las crónicas de los periódicos la recogen. Si se enferma Juancito en la esquina, nadie se entera. Si se enferma un rey, si se enferma un presidente, ¿cuántos saben que el mundo se estremece? ¿Está acá? Dependiendo del rango que tenga en nuestra vida, así será nuestro nivel de influencia. A mí, yo me quedé hace unos meses estremecido y quedé bajo juicio de Dios. En mi mente, en mi mundo interior. En una conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo se sentó frente a la cámara y antes de que le hicieran la primera pregunta, miró 2 botellas de Coca-Cola que tenía delante. Coca-Cola era patrocinadora del evento. Miró 2 botellas de Coca-Cola y con un gesto de desaprobación tomó las 2 botellitas y las puso aparte y puso una botella de agua. Escuchen, mover 2 botellas de Coca-Cola y poner una botella de agua. ¿Sabe lo que sucedió a partir de ese día? Las acciones de Coca-Cola cayeron por un 40%. No me entiende lo que estoy diciendo en esta mañana. O sea, él no tuvo que decir una palabra, él no tuvo que decir, señores, la Coca-Cola es dañina para la salud. Un gesto, una expresión corporal, un gesto, un guiño de un hombre en una posición hizo que se desplomaran las acciones de una de las empresas más sólidas del mundo y tuviera pérdidas millonarias. ¿Y saben por qué le digo que quedé bajo juicio? Porque la pregunta que me hice fue esta: Señor, si un hombre natural que se dedica a un deporte con un gesto puede hacer que caigan las acciones de una empresa poderosa, ¿qué no estamos entendiendo nosotros como iglesia, que andamos cielo y tierra gritando, vociferando a veces el evangelio y pareciera que nada sucede? ¿Estamos acá? Ahora, que haya quedado ese día yo muy confrontado en lo personal, no significa que me frustré. Aquella confrontación me sirvió de combustible para entender que el que tiene un problema no es Dios, que los que tenemos el problema hemos sido nosotros, porque no hemos entendido, hermanos míos, lo que significa ser la iglesia del Señor. Una palabra de un hombre o una mujer que entienda a Cristo en estos días, que se sumerja en la realidad gloriosa de Dios en este pacto que es la vida en Cristo, hermanos míos, el mundo tendrá que recoger tus palabras. Amén. No, pero no me lo digan así con eso, digamos. Puede que haya gente hoy que decida no escucharte, que decida no valorar tu vida. Puede que haya gente que te mire con menosprecio, que te mire porque está contemplando el elemento natural de tu vida. La mamá de fulano, la hija de fulano, Panchita la del barrio. Hasta que Panchita la del barrio sea revestida de Jesucristo y nadie más podrá ignorarte. Este mundo encontrará el camino a tu casa.
Tendrás gente prominente sentada en la sala de tu casa para venir a consultar sabiduría de Dios. Para venir a decirte, mi hermana, estoy por tomar decisiones importantes en la vida. Hay muchos lugares a donde pudiera ir a buscar consejo, pero me he sentido inclinado a venir a buscar consejo a tu casa. Quiero escuchar qué me tienes que decir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos resignarnos a ser un simple carpintero, como lo fue Jesús por 30 años, o podemos entender de lo que se trata ser la iglesia del Señor en estos días. Eso redefine para mí esta mañana. Saber que estoy sentado, que estoy congregado hoy con gente que a lo mejor hasta hoy hemos sido gente natural, pero hermanos míos, si nos seguimos exponiendo este evangelio glorioso, aparecerán esos días. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No sé si después de esta palabra podemos darle el mayor de los aplausos a nuestro Señor. Vamos, celebremos fuerte esta mañana. Celebre fuerte, dé un aplauso por su vida. Aleluya. Quiero saludar a todos los que están en esta mañana, particularmente a los hermanos que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que esté por primera vez en esta mañana con nosotros? ¿No? ¿Por segunda vez? ¿Alguien que esté por segunda vez? Levanta la mano ahí, mi hermano. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, todos los que estamos acá tuvimos una primera vez y después tuvimos una segunda y luego tuvimos una tercera, y la realidad es que quedamos atados, atrapados para siempre por amor. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a seguir ofreciendo culto racional a nuestro Dios. Vamos a celebrar en esta mañana, esta vez a través de la palabra. Dígale a su vecino, necesitas escuchar la palabra. Diga, a pesar del pastor. A pesar del pastor. Todo lo que usted escuche limitado, terrenal, humano en esta mañana es culpa mía. Todo lo que usted escuche hoy, eterno, divino, extraordinario, es responsabilidad del Señor. Entonces, usted puede hacer dos cosas hoy. Al final me culpa de todo lo humano, pero le quiero pedir, por favor, celebre por causa de lo divino. Dice amén. Aleluya. Celebre a Dios por causa de lo divino. Celebre a Dios por causa de su palabra, por causa de su intención de bendecirnos a través de el pan de vida que es Cristo Jesús hecho palabra. Yo quiero que usted vaya, por favor, localizando el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. La placa que compartimos sobre esta mañana le habíamos llamado el hombre nacido de nuevo y su compromiso con la madurez. El hombre nacido de nuevo y su compromiso con la madurez. Recuerden que fue un tema que comenzamos a tratar el domingo pasado, pero en el marco de la graduación de CEMAT de nuestra escuela, apenas pudimos compartir, tirar algunas verdades, pero vamos a estar por los próximos días sumergidos en este tema, el hombre nacido de nuevo y su compromiso con la madurez. Algunas de las verdades que decíamos la semana pasada, dijimos, por ejemplo, que madurar no es envejecer. ¿Cuántos recuerdan? ¿Verdad? Dijimos que envejecer es un asunto biológico, es un asunto secuencial. En la medida que los días nos van pasando, nosotros en lo natural vamos envejeciendo. El envejecimiento es un asunto biológico, pero decíamos que la madurez es un asunto espiritual. Otra de las verdades que dijimos fue que no siempre envejecimiento significa madurez. Decíamos que nos podíamos encontrar hombres, mujeres peinando canas, pero teniendo comportamientos adolescentes. Y nos podemos encontrar adolescentes
teniendo comportamientos maduros. ¿Estamos acá? Porque decíamos que la madurez no está, o siempre está atada al tiempo. Entonces, que tengamos muchos años congregándonos, diezmando, ofrendando, cantando las canciones, participando en los eventos, en los congresos, no significa que hayamos madurado. Porque decíamos que la madurez es un asunto del espíritu. La madurez tiene que ver con abandonar una posición para poder arribar a otra. El apóstol Pablo decía lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. O sea, cuando yo era niño, tenía comportamientos coherentes con mi condición de niño. Ahora, dice el apóstol Pablo, el problema fue que me hice hombre. Y cuando me volví hombre, ¿qué hice? Dejé las cosas que eran de niño. ¿Estamos acá? Entonces, podemos definir madurez como el proceso o la transición de dejar las cosas que son de niño y comenzar a tener comportamientos coherentes con la edad, no cronológica, diga con la edad espiritual. Se supone, miren, estamos con Yara viviendo ahora, en el caso de Ian, nuestro pequeño, la crisis de los 3 años. Y la crisis de los 3 años está descrita como la crisis de las perretas. A ver, ¿cuántas madres que están acá saben que a los 3 años es una explosión de perretas? O sea, el niño te pide agua, madre, y si cometes el error de demorar 2 segundos más de lo que se espera, lo próximo que te viene, ¿qué es? Una perreta. Pero diga conmigo, paz. Porque está previsto que a los 3 años, en su evolución psicológica y social, el niño a los 3 años opera por perretas. Ahora, ¿qué me preocupa? Que lleguemos a la edad de adultos y nosotros estemos repitiendo los comportamientos que están descritos en la psicología, que son coherentes o normales para un niño de 3 años. ¿Está acá? Y déjeme decirle que no es un asunto exclusivo de la iglesia a la altura del año 2022. Déjeme decirle que el apóstol Pablo en las Escrituras identificó este mismo salidero. Dígale a su vecino, la inmadurez es un salidero. A ver, ¿cuántos han tenido combustible, agua potable? ¿Cuántos han tenido algo valioso? Arroz. El de 50 pesos. ¿Cuántos han tenido arroz en algún momento en una java? Y usted viene contento para casa. Los bolsitos plásticos, los cubales. Usted viene con su javita, con 5 libras de arroz, usted viene happy. Y cuando llega a casa, las javitas de mi bonito. Si eso pasaba hace 2 años, 3. Pero si eso sucede en estos días con el precio del arroz, a ver, te llega a la casa, se deprime, la esposa le pelea, es posible que le dé un golpe. A ver. ¿Sabe por qué? Porque un salidero es eso. Un salidero es un defecto que provoca que algo valioso se pierda. La inmadurez es un salidero serio. La inmadurez provoca que las cosas más importantes de la vida se pierdan. ¿Amén? Entonces, decíamos que no es un problema de nuestros días, decíamos que es un problema que está descrito en las Escrituras. El apóstol Pablo, refiriéndose a una de las iglesias de aquellos días, decía: yo vine a ustedes, estuve entre ustedes, les dejé el evangelio, dejé una realidad espiritual que me animaba. El problema es que ahora me voy y me comienzan a llegar noticias de que no ha habido una evolución coherente
entre el tiempo cronológico que ha ido corriendo y la madurez de la iglesia. Diga conmigo, coherencia. Entre el tiempo y el crecimiento. Eso es madurez. Madurez es coherencia entre los años que nos van pasando sentados en una silla y nuestro nivel de crecimiento espiritual. Coherencia es, hermanos míos, que el año que viene a esta altura se nos pueda estar hablando de otros temas. Dice amén. El apóstol Pablo decía a la iglesia: yo he venido a ustedes con lo que él catalogó vianda. Diga, alimento sólido. Pablo viene con todo el arsenal apostólico, viene con una palabra de desafío, viene con una palabra de consejo. No viene a hablarle a la iglesia de los pequeños temas personales, viene a hablar de asuntos de naciones, cómo hacer que el reino se extienda, cómo llenar la tierra del evangelio glorioso de Jesucristo. Viene con todo ese arsenal, y cuando llega a la iglesia, ¿qué se encuentra? Discusiones, divisiones, temas humanos, que si soy de Apolo, que si soy de Pablo, que si soy de Cefas, que si soy del apóstol Maldonado, que si soy del apóstol Tommy Moya, que si soy del apóstol Juan Valletrieri. La iglesia trabada en los asuntos personales, temporales, la iglesia trabada en la letra pequeña del evangelio, discutiendo los unos con los otros. El apóstol dice: wow, toda esta sabiduría, toda esta palabra que el Señor nos ha dispensado para esta generación, me doy cuenta que no la podemos liberar sobre la iglesia, porque estos tienen 800 años de vida, pero tienen un vientre espiritual de niños recién nacidos. Diga, pero no será así con nosotros. Dígalo, confiéselo en esta hora: no será así con nosotros. No será así con nosotros, porque seremos una casa, seremos una generación que aproveche la palabra. Amén. Y ahora es donde la esposa, le digo, o la hija, le digo: aprovecha y mueve del brazo al cabezón ese que tienes al lado. Vamos, sacúdelo, o sacude a quien tengas al lado. Dile: vamos, Lizzy, por favor, tómale. Amén. El otro día estábamos hablando con un matrimonio de la iglesia, riéndonos un rato, disfrutando acá, y le decíamos a la hermana: te mereces otro esposo. Y los dos se congelaron. Yo le decía: Paz, te mereces otro esposo en ese mismo cuerpo. Lizzy, te mereces la versión de Pedritín, que a lo mejor no has conocido todavía. Y Pedritín se merece la versión de Lizzy, que a lo mejor no ha conocido todavía. ¿Cuántos están acá? ¿Qué trae a manifestación esa versión que tanto hemos anhelado y que no hemos conocido todavía? La madurez. Entender qué es la madurez. Y yo quiero comenzar, porque va a ser una serie de varias semanas, pero quiero comenzar hoy con el asunto primario que define la madurez espiritual de la iglesia. Y ese asunto es a lo que la Biblia le llama nuevo, diga conmigo, nacimiento. Nuevo nacimiento. Diga: nuevo nacimiento. Todos los que estamos en este lugar experimentamos varios nacimientos. Experimentamos un nacimiento natural. En el caso de Iván fue el día 2 de junio. 2 de junio, ya pasó. En el caso del pastor, 25 de junio, diga, no ha pasado. Es una broma. Y ese es nuestro nacimiento natural. Pero quiero decir algo. Lo que nos deposita a ti y a mí en la vida soñada y preparada por Dios para nosotros, lo que nos deposita en esa plenitud de vida en Cristo que tanto se nos habla, hermanos míos, es haber experimentado el nacimiento que no es natural, que no es cronológico. Es haber experimentado un nacimiento que tiene que ver con una realidad en nuestro espíritu. ¿Estamos acá? Ese nacimiento lo experimentó el apóstol Pablo cuando iba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Dice que él iba camino a Damasco con cartas
credenciales de la sinagoga para matar a todos los cristianos, y dice que de camino a Damasco se le apareció una luz que lo terminó dejando ciego en lo natural, y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás teniendo una vida? ¿Por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo no te persigo a ti. Yo estoy tratando de perseguir a los cristianos, estoy tratando de perseguir a hombres y mujeres que están menospreciando la ley de Moisés, que han venido a menospreciar nuestro templo, que han venido a menospreciar todo lo que es sagrado para nosotros. Y el Señor le dice: no estás entendiendo que no estás persiguiendo hombres, estás entendiendo que la manera como estás viviendo, tú estás tratando de ser de resistencia al avance de mi reino en la tierra. Y esa experiencia terminó eclipsando todas las demás experiencias de Moisés. ¿Cuántos están acá? Moisés había sido fariseo. Ahorita vamos a ver lo que es. Principal de la sinagoga. Moisés. La culpa es de Alfred, que me decía Moisés, y ahí estoy. ¿Y estamos acá? Hay un escenario, hay un punto en la vida de Pablo, gracias, donde Pablo se encuentra con una realidad del Señor y nunca más pudo volver a ser el mismo hombre. ¿Cuántos estamos acá? Ese día hubo un cambio, ese día hubo una experiencia, ese día algo sucedió en el mundo interior de Pablo que no pudo, aunque lo intentó quizás, volver a ser el mismo hombre que había sido. Ese día un nuevo sistema operativo espiritual se instaló en él. Ese día descubrió nuevos apetitos, nuevas inclinaciones. Ese día se sintió culpable por una vida que él pensó que era una vida agradable a Dios, pero que ahora descubre que no lo era tanto. Ese día se produjo en la vida de Pablo su nuevo nacimiento. Vamos a la luz, vamos a la palabra. Decíamos Juan capítulo 3 versículo 1. Dice la Biblia: y había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo? Nicodemo. El nombre Nicodemo es un nombre compuesto por dos palabras. La palabra Nikos, que significa victoria o éxito, de donde salió mucho tiempo después la marca Nike, viene del origen etimológico de Nikos, significa victoria. Mucho tiempo estuvimos sin ponernos zapatos marca Nike. Estoy hablando de mí, porque alguien nos dijo que era subliminal, que era del diablo la marca. Entonces, no se imagina usted, no se imagina lo que era ver lo que me gustaran y no podérmelo poner, porque no era correcto en una etapa de nuestras vidas, porque alguien nos había enseñado que había algo de perverso detrás de la marca Nike. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, ¿sabe lo que yo era? Un perro con bozal. Pues yo no tenía conciencia, yo no tenía convicción de que era como me lo estaban diciendo. Para mí era un par de zapatos preciosos, pero no era, escuche, no era socialmente aceptado en el ámbito eclesiástico en el que estábamos, porque se suponía que alguien en autoridad había venido y había dicho que la marca era perversa, que el signo Nike, tenía que ver con algo corrupto, que tenía información subliminal. Anatema, gracias. Entonces, la palabra Nico significa, diga conmigo, victoria. Victoria. Y la segunda parte del nombre Nicodemo, la palabra demos, significa pueblo. De manera que cuando traducimos el nombre de Nicodemo, se traduce como victorioso entre su pueblo, o victorioso entre su gente, o alguien exitoso. ¿Estamos acá? Nicodemo en sus días era el hombre con el que todo el mundo se quería hacer un selfie.
Te vio como todo el mundo se acerca a Alejandro y Anita. Bueno, yo he visto, he viajado con ellos. La música de Ali y Anita la conoce la iglesia en Cuba. Donde quiera que vamos, los niños cantan las canciones, tararean las letras y todo el mundo viene a pedirse un selfie con Ali y con Anita. A mí nadie me pide un selfie, pero a ellos sí que son famosos. Entonces, Nicodemo tenía que ver con eso, iglesia. Es a donde quiero llegar en esta mañana. Era un hombre que era el prototipo de éxito de sus días. ¿Estamos acá? ¿Conoce gente así? Gente que la miraba a todo el mundo y decía, wow, un día quiero ser como Nicodemo, un día quiero tener la bicicleta de Nicodemo, un día quisiera tener el matrimonio de Nicodemo. Eso era Nicodemo en sus días. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquiera. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué dice? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que iglesia, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Hermanos míos, necesitamos entender la temporada que estamos viviendo. Yo quiero abrir un paréntesis, porque en estos días hay una carrera casi como asfixiante, tratando de leer todos los síntomas que tiene nuestra generación. La gente anda fatigada dentro de la iglesia, preguntándose si ya viene el Señor, si la venida de Cristo es mañana. O sea, hay casi un punto de fatiga, hay mucha incertidumbre dentro de la iglesia, mucha preocupación, porque estamos viendo que la maldad, ¿verdad que sí?, va en incremento en estos días. Los desastres naturales están apareciendo, están multiplicándose las pandemias. Ahora, yo quiero compartir con ustedes, esto es un error, juzgar los días por lo que está sucediendo en el mundo. Es un error juzgar los días por lo que está sucediendo en el mundo, porque las Escrituras nos enseñan que lo que va a marcar el tiempo final en la tierra no son los eventos que suceden en las naciones, sino la madurez de la iglesia. Hasta que no aparezca la iglesia madura, hasta que no aparezca la iglesia crecida, hasta que no aparezca la iglesia con la estatura de Cristo, hasta que no aparezcan esos niveles de madurez, hermanos míos, Cristo estará retenido en los cielos. ¿Estamos acá? Así que
necesitamos entender en estos días qué es lo primero. Lo primero no es tratar de leer lo que está pasando afuera, lo primero es tratar de leer la realidad interior de nosotros como iglesia. ¿Cuántos están acá? Lo primero no es volvernos ahora eruditos en la causa de las enfermedades y de las pandemias. La prioridad en estos días es trabajar en nuestras vidas, en nuestro mundo interior, para que el carácter de Cristo, para que la naturaleza de Cristo vaya creciendo en cada uno de nosotros. Yo creo que ahí está la clave. Una generación responsable en estos días no anda pendiente de lo que está pasando afuera, sino que trabaja responsablemente en lo que se necesita resolver adentro. ¿Estamos acá? Mire, tenemos que entender cuál es la forma de Dios en esta temporada. Jesús apareció en Israel en una forma que los judíos no entendían. Imagínense que Jesús aparece y en Jesús estaba apareciendo Dios en forma de hombre. Diga, Dios en forma de hombre. Dios había aparecido hasta ese momento en una sinagoga, había aparecido en forma de un arca. Dios había aparecido como una voz que tronaba en los cielos. Y cuando aparece Jesús, Dios aparece en forma de hombre. Y aquella generación no entendió la forma de Dios en sus días. ¿Cuántos están acá? Aquella generación se perdieron disfrutar al Señor porque lo buscaron en una forma donde ya Él no estaba. Los judíos seguían pensando que Dios estaba escondido en la sinagoga. Y Dios andaba en forma de hombre por las calles. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga, la forma de Dios era Jesús. En ese momento de la historia, la forma de Dios era Jesús por las calles. El mismo Jesús que después se lamenta, después de la entrada a Jerusalén, se lamenta diciendo, vienen días difíciles para Jerusalén, porque a pesar de que me están poniendo sus mantos y sus pencas en mi entrada, y están gritando, Hosana al Altísimo, bendito en el que viene en el nombre del Señor, ellos no tienen el entendimiento de quién soy yo. Porque ese grito, ese clamor, Hosana, era un clamor, diga conmigo, político. Ellos estaban viendo en Jesús a un líder que venía a liberarlo de la opresión de un sistema llamado Roma. Y el reconocimiento aparente en la entrada a Jerusalén, el poner los mantos, el poner pencas de árboles, de palmera, inclinarse diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, no era adoración. Diga conmigo, era clamor político. Aquella generación no entendió que Dios había tomado la forma de su Hijo en sus días. Y ahora voy a aplicar la palabra. ¿Sabe cuál es la forma de Dios en estos días que usted y yo estamos viviendo? La iglesia. La forma de Dios en estos días es la iglesia. La iglesia, somos tú y yo. Pastor Josué, la manifestación gloriosa de Dios en estos días no va a ser en los cielos, no va a ser una voz estruendosa. La manifestación gloriosa de Dios en este tiempo es la iglesia. Usted que está sentado en este lugar, le guste o no le guste, me guste o no me guste, este mundo tiene esperanza si entendemos que la forma de Dios en estos días es la iglesia. ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque es glorioso, pero nos pone una medida de responsabilidad. ¿Estamos acá? Y Dios, como dice Ale, respeta ese protocolo. O sea, Dios no va a modificar el plan. Dios quiere, Dios quiere que su manifestación más gloriosa en todo tu mundo, en el mundo de tus amigos,
de tu relación, en el mundo donde te mueves, que su manifestación más gloriosa sea tú. Que tu generación, recuperando la palabra de la semana pasada, pueda glorificar a Dios en ti. Que la generación que vea a mi hermana, diga conmigo, ve a Cristo. Que la generación que llegue y se sienta en la casa de mi hermana, escuche en un mundo de injusticia, la justicia de Dios a través de la iglesia. Que el orden de Dios sea restaurado en la tierra, diga, a través de la iglesia. Ahora tenemos que ponernos la mano en el pecho y decir, Dios mío, eso tiene que ver conmigo. ¿Estamos acá? Y si tiene que ver conmigo, esto me pone la espada contra la pared. Porque si estamos diciendo a la luz de la Biblia que Dios determinó manifestarse en esta temporada a través de la iglesia, y usted y yo nos miramos y decimos, wow, tengo 65 años, pero estoy en el estadio de las perretas del niño de 3. Tenemos un problema. Ahora dígale a su vecino, solucionable. Es fácil solucionar. Si hay algo fácil de solucionar es la inmadurez. Porque la inmadurez se resuelve con un cambio de conducta. ¿Cuántos están acá? He orado al Padre para que el Espíritu acomode esta palabra. A su espíritu, no para que la acomode a su espíritu. Hermanos míos, tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Lo que no está sucediendo en la tierra no está sucediendo por responsabilidad de Dios, no está sucediendo por falta de estatura de la iglesia. Falta de estatura de la iglesia. El cuerpo de Cristo, el elemento de manifestación de Dios en estos días. La Biblia dice que el Señor en su manifestación dice, el juicio comenzará ¿por dónde? Por la casa. ¿Qué significa que el juicio? Pregunto, ¿qué es el juicio? El juicio es Dios ejecutando su justicia en la tierra. La primera expresión de la manifestación de la justicia de Dios en la tierra es Dios viniendo a la casa. Diga a la iglesia. Entonces Dios viene al ámbito de gobierno que le entregó a Alejandro en las manos y dice, Ale, quiero juzgar el mundo que te entregué para administrar a ti. Matrimonio, familia, hijos. Juzgar no es matar. Juzgar es traer una manifestación de su justicia, de su verdad. ¿Y sabe a dónde viene Dios? A la casa que es Ale, y dice, déjame tomar la medida de justicia, de verdad, de propósito. Y Dios viene a la casa espiritual que es Ale y mide cuánto de su verdad está operando en Ale. ¿Cuánto de su justicia está operando en los días de Ale? ¿Con cuánta justicia Ale está administrando matrimonio, la vida de sus hijos? Y con esa medida Dios sale al mundo que le entregó a Ale. Y entonces ejecuta en el mundo de Ale aquello que ya está formado en Ale. Sería injusto si Dios produce en el ámbito de Ale una medida de justicia que todavía no esté operando acá. No sé si me estoy pudiendo explicar en esta mañana. Tengo la responsabilidad de decirle que tenemos un mundo allá afuera coherente con lo que hemos sido como iglesia hasta hoy. Tengo la responsabilidad hoy de pinchar todos los globos. Necesitamos reposicionarnos en la vida de fe. Necesitamos dejar de mirar a Dios desde el humanismo, creyendo que Dios está disponible para todas nuestras situaciones, que Dios existe por causa de nosotros. Dios no existe por causa de nosotros, nosotros existimos por causa de Dios. Y Dios no va a poder traer su justicia sobre Cuba si la iglesia no camina en justicia. Así es.
Dios no va a poder restaurar la vida familiar en Cuba si la vida familiar de la iglesia está en pedazos. Decíamos que la madurez es una transición que comienza con el nuevo nacimiento y tiene su evidencia en la manera como pensamos, como juzgamos y como hablamos. Diga conmigo, la madurez es medible. La madurez es medible. Se sabe cuando estás delante de alguien maduro, no viejo, diga maduro. Se sabe cuando estás delante de alguien maduro por la manera como piensa, por la manera como juzga y por las palabras que salen de su boca. Hermano, Nicodemo llegó a Jesús una noche simpatizando con él y con su escuela de pensamiento. Y Jesús lo recibe de una manera aparentemente violenta e insensible. Nicodemo llega y dice: Señor, dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. ¿Cuántos están acá? Hemos dicho otras veces que la palabra Rabí significa mi maestro. Cuando usted quería decir que Iván era un maestro, decía Iván es un rabino. Pero cuando yo le decía a Iván Rabí, yo le estaba poniendo el pronombre personal mi maestro. A quien tú le decías Rabí, tú le estabas diciendo tú eres mi maestro, yo te considero mi maestro. Y Nicodemo llega una noche y le dice a Jesús: Rabí, mi maestro, te considero mi maestro, me identifico con tu escuela de pensamiento. Yo estoy convencido que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú has hecho si Dios no estuviera con él. Y Jesús lo recibe con una frase aparentemente violenta. Le dice: Nicodemo, nadie puede ver el reino de los cielos si no han nacido de nuevo. Imagínese usted, ubíquese en el contexto junto a mí. Viene a Jesús arriesgando mucho. ¿Por qué? Primero, porque Nicodemo era fariseo, miembro de una secta llamada los fariseos, que en los días de Jesús no tenía más de 6,000 miembros. Los fariseos eran una secta cerrada al que no cualquiera podía acceder. Había criterio de selección para convertirse en fariseo. Número 1, tenías que tener un estatus social. Diga, estatus social. Tenías que pertenecer a determinado grupo de la sociedad con determinado privilegio. Número 2, tenías que tener un estatus económico. Si no tenías plata, no podías ser fariseo. ¿Está acá? Era un partido, se consideraba un partido también por la manifestación que tenía, por la proyección que tenía. Número 3, les preocupaba mucho el estatus social y la opinión que la sociedad tenía de ellos. Número 4, para poder hacerte fariseo, tenía que haberte promovido por lo menos 3 que fueran fariseos de muchos años. O sea, tenías que venir con recomendaciones, con cartas credenciales. Tú llegabas a decir: yo quiero pertenecer a los fariseos, a la secta, al partido de los fariseos, y te decían: ¿quién te recomienda? Bueno, a mí me recomienda Iván, Juelín y Alejandro. Ok, ¿cuál es tu estatus social? Bueno, soy un principal en la sinagoga. Perfecto. ¿Cuál es tu estatus económico? Sí, tengo buen dinero, tengo buena posición social. Entonces,
si pertenecías a la clase media, si tenías estatus financiero, si te recomendaban 3 que eran fariseos antes que tú, entonces los fariseos te recibían y te sometían a un proceso. O sea, lo que quiero que entendamos es que no cualquiera era fariseo. Entonces, los fariseos fueron de los que más resistencia hicieron a Jesús en sus días, resistiendo el mensaje, cuestionando el mensaje, persuadiendo a la gente de que no consiguieran al Señor. Y detrás de todo esto se aparece Nicodemo de noche a donde estaba Jesús a decirle: yo te considero mi maestro. Pregunto, ¿tendría o no tendría motivaciones puras? Poniendo en riesgo toda su vida, su estatus social, su puesto dentro de los fariseos. Te vengo a decir que creo en ti, que me identifico con todo lo que estás enseñando, y me respondes diciendo que tengo que nacer de nuevo. ¿Acaso me estás diciendo que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Hermano, Jesús no fue socialmente correcto ni ético en términos humanos, sino que desde el primer acercamiento de Nicodemo trató de ubicarlo en la realidad de Dios. Necesitas nacer de nuevo, si no, no tienes parte ni suerte conmigo y con mi reino. Y yo voy a decir algo. Este es el mayor aporte que usted y yo podemos hacer a alguien que en estos días se quiera acercar al Señor. El mayor aporte. Hemos sido irresponsables. ¿Por qué? Porque hemos invitado a la gente al éxito en Dios y no le hemos hablado a la gente en sus primeros días de la necesidad de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, a la larga, ¿qué tenemos? Congregaciones llenas de gente con una mentalidad de consumo, que entran por la puerta a consumir de Dios. Y pregunto, ¿está mal? No está mal. Todos los que estamos en esta mañana en este lugar entramos por esa puerta con expectativas. Generaciones que usan a Dios como amuleto. ¿Alguien más quiere aportar algo? No está mal. ¿A dónde corremos cuando tenemos necesidades? Al Dios que nos hizo nacer. Pero no podemos tener un Dios de mesa buffet. Tenemos que entender que el sentido de la vida es que por el incremento de la vida, la piedad y la justicia de Cristo en nuestras vidas, nosotros vayamos siendo cada día esa iglesia confiable a la que el Señor le puede depositar las almas. Amén. Que nos pueda depositar, Eliana, la vida de gente que Dios quiera salvar, porque nuestra vida va cobrando estatura. Y estatura no en la cantidad de versículos que nos sabemos de memoria, estatura porque el carácter y la naturaleza de Cristo va creciendo en nosotros, porque vamos dejando y abandonando los estándares humanos y vamos quedando bajo la justicia de Dios, bajo la verdad de Dios. Nicodemo viene y le dice: ¿qué puedo hacer para entrar al reino? Y Jesús le dice: sencillo, esto no tiene que ver ni con tu estatus social, esto no tiene que ver con tu cuenta bancaria, esto no tiene que ver con quién te recomienda. Hay una sola manera: nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo, amada iglesia? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Sabes lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Yo no te puedo aceptar. Yo no te puedo aceptar dentro del reino, porque la entrada al reino tiene un protocolo. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Dice: yo no vine a repartir entrada, yo no vine a repartir carnet de membresía. Yo estaba pensando hasta hace como 2 meses, decía: vamos a preparar unos carnets de membresía para que la gente se identifique, ¿verdad? En algún momento lo tuvimos y esta mañana el Señor me reprendía. Dice: es peligroso entregarle un carnet de membresía a alguien que no ha nacido de nuevo, porque lo estamos traicionando. Le estamos haciendo creer que es parte de algo
a lo que no se puede acceder de otra manera. Diga conmigo, no hay atajos. Al reino de Dios se entra por nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento?